Y cuando se produce un incendio, vamos a tener que ocurren estos elementos que intervienen. Primero el inicio, se inicia el incendio con un foco, ¿no? Tenemos los productos que dependen de lo que se está quemando, la propagación, la velocidad de propagación del incendio y las consecuencias de los incendios. Fíjense, fíjense lo que pasa con distintos tipos de fuego y a lo largo del tiempo lo que puede ir pasando, ¿sí? En la ignición, por ejemplo, un líquido que está provocando llamas, tiene un estado latente con humo visible. Es el momento de extinción en donde se producen temperaturas relativamente bajas. Podría llegar a controlarlo. Cuando las temperaturas comienzan a aumentar, y a partir de ahí ya no queda más que contenerlo. Y es tarea de los bomberos y ellos irán enfriando las partes aledañas para que se extinga toda la parte interna con la consecuente pérdida de todo lo que había dentro. Entonces, algunas cuestiones de conducta, no ingresar cosas que después voy a lamentar que no las pueda sacar. Por eso en el ambiente de trabajo tengo que llevar lo necesario. Las combustiones lentas producen escaso calor y no emiten luz, y las combustiones rápidas emiten gran cantidad de luz y generan mucho calor. Esto con respecto a la velocidad de propagación. Gases tóxicos, humo, calor, llamas, miedo y pánico, limitaciones de la propia persona, no solamente tienen que ver con limitaciones físicas, tienen que ver con limitaciones cognitivas y las capacidades y preparación para abordar una emergencia. Cada uno responde distinto en distintas consecuencias, es decir, cada uno tiene distinta respuesta ante una emergencia, ¿sí? Estos son datos interesantes. Fíjense si no vale la pena trabajar sobre las capacidades de las personas. Los motivos que han generado consecuencias importantes, más importantes, han tenido que ver con principalmente limitaciones personales, es decir, limitaciones personales en la capacidad de actuación ante un siniestro como un incendio. Otras consecuencias, personas afectadas por el humo o en menor medida por la explosión, en otra medida por salidas insuficientes, por salidas obstruidas en otros casos, ¿sí? En el matafuego resulta que estaban todas las camperas arriba colgadas en el matafuego, nadie vio los matafuegos que estaban ahí, ¿sí? Eso es lo que pasa. O estaban todos sin presión, porque por cuestiones de costo no les hemos hecho los mantenimientos que corresponden. Para esto existen medidas de seguridad, medidas activas, ¿sí? Que son el control de los factores del fuego, como directamente actuar con un extintor, o medidas pasivas que tienen que ver con la seguridad en el proyecto, lo que les comentaba de poner barreras, poner paredes. No es fácil que un fuego que se está iniciando pueda propagarse a través de una pared. No es fácil. Cuando se propaga a través de una puerta, de una pared, es porque realmente las temperaturas ya han tomado una dimensión muy importante. Después otras cuestiones que tienen que ver con seguridad pasiva, tienen que ver con la detección, con elementos de extinción. Hay elementos de extinción automáticos. Vieron en las películas, los sprinklers, uno entra, se está prendiendo fuego y tac, salen los rociadores que están ubicados estratégicamente encima de los elementos combustibles. Para actuar sobre el combustible tenemos que tener ventilado el lugar de trabajo para que se expulsen gases inflamables, elección adecuada del combustible con un factor de combustibilidad, es decir, cambio del combustible por otro de menor combustibilidad. ¿Puedo adicionar al combustible una sustancia que aumente su temperatura de inflamación? Lo hago. Refrigerar para que no se alcance la temperatura de inflamación, ¿sí? Reducir cantidad de materiales, combustible en la zona de trabajo, almacenar los combustibles que no se utilicen frecuentemente en recipientes adecuados y alejarlos de la zona. Sobre el comburente, bueno, aislar el combustible del comburente. Por ejemplo, se puede aislar el oxígeno mediante atmósferas inertes, hidrógeno. No es tan fácil, sí, eso no es tan fácil, pero bueno,
Quizá esto en la actuación sobre el comburente lo que puedo hacer es durante la actuación sofocarlo. Así es como funciona, por ejemplo, un extintor de dióxido de carbono. Bien, actuación sobre la energía de activación, cuestiones químicas. Por ejemplo, cuando uno entra en ciertos lugares en donde hay polvos inflamables, gases y demás, se utilizan lo que se conocen como arrestallamas, se ponen en los caños de escape, lugares en donde hay una posible chispa, cuestiones eléctricas, los tengo que tener bajo control. En las industrias alimenticias, cuidar el tema del agua que pueda estar en contacto, que toda la instalación eléctrica sea antiexplosiva y que que esté protegida, ¿sí? Que esté protegida. Quizá el tema de calor puede ser importante en algunos casos en donde hay sobre todo tratamientos térmicos y demás. Bueno, y en definitiva, aislar los elementos que son focos de ignición de los materiales combustibles, porque el comburente lamentablemente lo vamos a tener presente siempre, porque hay que respirar y el oxígeno va a estar siempre. Bueno, sobre la reacción en cadena, ¿cómo podemos actuar? Utilizando materiales ignífugos, ¿sí? O añadir materiales que son antioxidantes a los plásticos, porque la reacción química es una reacción de oxidación. Con respecto a la prevención en el proyecto y de seguridad, tenemos que ver la cuestión de sectorización en el incendio, con recintos y elementos resistentes al fuego, o nuevamente zonas con paredes de agua, o protección estructural, ¿no? De diseñar elementos de construcción de una determinada forma, con formaciones de hormigón realmente importantes en determinados lugares. Detección. Una cosa es la detección y otra cosa es la extinción automática. La detección me permite detectarlo tempranamente y de esa manera ir corriendo y ver de sofocarlo. La extinción automática directamente me permite accionar un sistema como un sprinkler, algo que le tira agua y lo apaga, ¿sí? Entonces, un sistema de detección automática tiene una central que puede activar instalaciones de extinción, provoca alarmas generales o por zonas, ¿sí? Y realiza el llamado a bomberos. Hablemos un poco de los extintores y de los métodos de extinción. Una, supresión del comburente. ¿Cómo lo suprimimos? Bueno, o modificamos el aire o lo sofocamos, como les decía, cambiamos, agarramos un matafuego que tiene cargado con dióxido de carbono y lo que hace es barrer el oxígeno y lo sofoca. Otro método es supresión del combustible. Para eso hay que cerrar las llaves de alimentación o retirar el material combustible, dejar que se queme lo que queda, pero el resto lo retiramos o lo diluimos, ¿sí? Supresión del combustible, lo diluimos. Agregando agua estamos diluyendo el material combustible. Es uno de los efectos. Por enfriamiento, el agua tiene principalmente ese efecto, el de enfriar y la reacción en cadena se provoca. Y por inhibición de la reacción en cadena, y aquí ya entran en juego otros factores que tienen que ver con una inhibición química. Para esto se utilizan los extintores que se conocen como de polvo químico, ¿sí? Agua, ¿sí? Una canilla con agua a presión. Usualmente para esto suelen, en las empresas grandes o fábricas y demás, suelen disponerse de tanques, ¿sí? De tanques a una altura. El agua a chorro es un muy buen extintor, pero sirve solamente para fuegos de clase A, ¿sí? Para fuegos de clase B, que es la de líquidos, no sirve. Para fuegos de clase C, que es la de materiales eléctricos, tampoco sirve. Y para fuegos de clase D, que son los materiales que se deflagran y demás, no sirven. Y tampoco para los de fuego K, que acá me olvidé de agregarlos, que son los de lo de las cocinas y demás, ¿no? Tampoco sirve. Agua pulverizada. El agua pulverizada, como en el caso de los sprinklers y demás, ahí sí suele servir para el fuego de clase B,
porque en el caso de estar pulverizada y no ser a chorro, ¿no? Que hace que el líquido que se está prendiendo fuego se desparrame por todos lados, al estar pulverizada lo que hace actuando es enfriar básicamente, ¿no? La espuma lo que hace es, al tener baja densidad, es capaz de flotar por encima del líquido combustionante, ¿sí? Porque la espuma contiene aire, y el aire lo que hace es absorber, las burbujas se expanden, al expandirse hacen que esas gotas caigan y vayan enfriando, es decir, tiene un efecto muy, muy interesante sobre los fuegos de clase B. Polvo químico extingue los 3 tipos de fuego y también extingue el fuego de tipo K, pero tiene un problema, que dejan un desastre. Primero, son tremendamente corrosivos, inhiben la reacción química, son muy corrosivos. Si se está prendiendo un tablero eléctrico, y en el tablero tienen componentes realmente importantes que podrían llegar a salvar, o un equipo, por ejemplo, un equipo, como tenemos en la facultad, el equipo donde está el server de las computadoras y demás, ahí hay unos extintores específicos que se llaman derivados halogenados, que son ecológicos. Es un gas que se conoce como halon, tiene un alto poder de extinción. Bien, estos son básicamente los agentes extintores con los que se cuenta, y hay que ir viendo la capacidad, la cantidad que tienen. Se ponen en lugares estratégicos. Al momento de extinguir no hay que pensar nada. Al momento de extinguir uno tiene que tomar el matafuego que tiene a mano, porque está puesto ahí específicamente para contener los materiales que están en el sector. Lo que sí, ustedes como responsables en seguridad e higiene en una empresa alimenticia, van a tener que ver, si los contratan para eso, qué carga de fuego hay en el sector, o sea, cuánto material se puede quemar y cuántas calorías pueden generar, y en función de eso ver la cantidad de matafuegos que tendrían que poner y el tipo de matafuego.